Para cantar al mar no basta un poeta. Por lo menos se necesitarían muchas voces de los orígenes del tiempo. La mar, ese mar que tranquilo nos baña. Por eso hemos escogido iniciar este programa con la cita de dos poemas de dos grandes poetas del siglo XX. Saint-John Perse, poeta francés, y Vicente Huidobro, poeta chileno. Saint-John Perse, en su poema Mares, canta, dice: os haré llorar, hay exceso de gracia entre nosotros. Llorar de gracia, no de pena, dice el cantor del más bello canto, y de esa pura emoción del corazón, cuya fuente ignoro, como de ese puro instante de mar que procede de la brisa. Hablaba así el hombre de mar, diciendo palabras de hombre de mar. Loaba así, loando el amor y el deseo de mar. Y hacia la mar de todas partes, todavía ese fluir de las fuentes del placer. Una historia que diré, una historia que se oirá, una historia que diré como conviene que sea dicha, y con tal gracia será dicha que será menester regocijarse. Ciertamente, una historia que se querrá escuchar aún en la despreocupación de la muerte, y tal en su frescura en el corazón del hombre sin memoria, que nos sea favor nuevo y como brisa de estuario a vista de las lámparas terrestres. Saint-John Perse, Mares. Y Huidobro, como en una posta en este poema colectivo al mar que estoy creando aquí en vivo en el programa, dice en el monumento al mar: paz sobre la constelación cantante de las aguas, entrechocadas como los hombros de la multitud. Paz en el mar a las olas de buena voluntad. Paz sobre la lápida de los naufragios. Paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas. Y si yo soy el traductor de las olas, también paz para mí. He ahí el mar abierto de par en par. He ahí el mar quebrado de repente, para que el ojo vea el comienzo del mundo. He ahí el mar, de una ola a la otra, hay el tiempo de la vida. De sus olas a mis ojos, hay la distancia de la muerte. Vicente Huidobro, Monumento al mar. Los poetas lo han cantado. Los habitantes de este país parece que le hemos dado la espalda. Tenemos un mar prodigioso y sin embargo no tenemos una cultura, un conocimiento de ese mismo mar. Sin embargo, no solo los poetas pueden dar una visión extraordinaria o visionaria o vidente del mar. También en la ciencia hay videntes y hombres que buscan ver lo que otros han creído ver, como dijo Rimbaud en otro poema marítimo. Y Juan Carlos Castilla es uno de ellos, profesor titular del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica. Ha ganado un premio muy importante, el premio de la Fundación BBVA, para la investigación en ecología y conservación de la biodiversidad. Juan Carlos Castilla, además de investigador del Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad, ha impulsado numerosos proyectos científicos, algunos extremadamente pioneros. Podríamos decir que es un pionero de la biología marina y también alguien que ha ayudado a cambiar el paradigma de la ecología o de un tipo de ecología. Queremos agradecer la presencia de Juan Carlos Castilla aquí en Una Belleza Nueva. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué te ocurre a ti que tienes una relación tan directa, un conocimiento científico preciso de eso que llamamos el mar o la mar, cuando escuchas que un poeta le canta? Me impresiona, yo creo que no soy poeta, pero tengo espíritu de poeta. Huidobro, el lugar donde yo he desarrollado lo más importante en mi investigación, que es en Las Cruces, está entre Isla Negra y Cartagena. No lo había pensado, mira la coincidencia. Eso es una De modo sinergia. me gusta la poesía, no soy poeta en lo absoluto. Me impresionan poemas como esos, me impresiona Maremoto de Neruda, Sí. que es un libro muy poco conocido. Me interesó mucho lo que tú dijiste al principio, porque tú hablaste de la mar. Sí. Y los poetas hablan de el mar, y los pescadores hablan de la mar, como la madre. Es un elemento Sí, muy interesante desde el punto de vista de los pescadores, la gente que vive, digamos, junto al mar. Me gusta la poesía, pero obviamente mi corazón está en la ciencia, y específicamente en la ecología. ¿Por qué tu corazón está antes que en la ecología o cómo tu corazón llegó a estar en la biología marina, que es una disciplina Sí.
de escaso desarrollo aparentemente en sí. Chile para lo que debiera ser. Esa es mi Sí, primera impresión. sí. No sé si se podría discutir. Sí, si hacemos eso. fue de muy escaso desarrollo hace unos 30, 40 años atrás y llegué a esto por un profesor fantástico, fenomenal, que se llamaba Patricio Sánchez, que ya nos dejó. Él fue el maestro que nos iluminó a mí y a otro grupo de jóvenes en la década mediados del 60, principios del 70. Y yo soy santiaguino, me gusta Santiago, soy de los pocos que me encanta Santiago. En la juventud nunca estuve de niño al lado del mar. No, yo en realidad quería ser geólogo. Ajá. Sí, mi gran aspiración era ser geólogo. Pero por A, B o C llegué a la Católica, donde he estado toda la vida, y sigo allí, y me encontré con un monumento de profesor. Ahora, ese monumento, cada maestro imagino que transmite un Sí, saber, hay un sí, saber que es sí, científico. ¿Qué es eso fantástico, dijiste sí, tú, sí, ese sí, monumento de saber sí, que te entregó y que sí, cuando joven, digamos, te enamoró de sí, esto, ¿no? sí. Que es la biología marina. Sí, digamos, él se formó también con personas extraordinarias en el mundo, en Harvard, y él era médico, ¿ah? Era médico, sí, realmente nunca ejerció la medicina, pero fue un biólogo marino, es uno de los padres de la biología marina en Chile, sin Mm, duda. Y transmitía, digamos, una sensación de amor por la naturaleza, que no la puedo describir mm, con mucha claridad. mm, Y de desafío. Hay un elemento como de desafío, como nos incentivaba, digamos, a buscar aquello que es desconocido. Se dice buscar la verdad, pero es mm. un poco mucho, buscar lo inexplicable. Y poco a poco, digamos, me fui enamorando de la ecología. La gente no entiende muchas veces qué es ecología en Mm, esencia. La ecología, digamos, es una ciencia como mucha ciencia, y es una ciencia que trata de descifrar interacciones. mm, Fundamentalmente es una ciencia de interacciones. Interacciones, digamos, entre distintos componentes, mm. bióticos y abióticos. Usando el método científico, y una de las cosas que Patricio nos inculcó muy desde el principio, digamos, es la aproximación a la biología marina observacional y experimental a través del uso del método científico. Ahora, esta ecología como ciencia, ¿desde cuándo existe como ciencia autónoma? ¿O depende de otra o es una subciencia? ¿Cómo, Bueno, cómo es ubicarla? una subciencia de la biología, Mm, pero básicamente, digamos, es una ciencia experimental, igual que cualquier biología que se hace en el laboratorio. Tiene un desarrollo bastante importante en Chile a partir de la década del 70. De hecho, digamos, la ecología marina, digamos, experimental, no solo de descripciones, sino que experimental en Chile, es una ciencia de liderazgo en Latinoamérica y en mm, ciertos aspectos en el mundo. ya. Y hay una escuela. Mm, Uno dice, bueno, ¿cómo se expresa esto? Porque hay una escuela, digamos, en Chile de ecólogos marinos experimentales, muy respetada en el mundo. Yo soy parte de esa escuela, pero hay muchos otros, digamos, en distintas universidades. Y ha tenido un desarrollo muy importante a partir diría yo, de la mitad de la década del 70, del 80. Ahora, la palabra ecología, bueno, como todas las palabras se van gastando, se van, como la palabra biodiversidad que está de moda Exactamente. hoy día, la palabra desarrollo, calentamiento global. Sí, Se van gastando porque se transforman en consignas, en clichés, sí, en ideas hechas que la gente maneja sin saber. A mí exacto. me interesó mucho, y por eso el motivo de esta entrevista, ver que tú tenías una mirada distinta, porque es una mirada desde la ciencia, y desde una ciencia más aplicada a la realidad, lo vamos a contar en el Sí, próximo programa, de qué es esta ecología. Incluso se habla de que, de alguna manera, tú has desarrollado un nuevo paradigma, otra palabra muy gastada y sí, manoseada, sí, suena muy pomposa, un nuevo sí, paradigma de la sí. ecología marina. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? ¿Cuál es el paradigma anterior? Me gustaría que pudieras Sí, explicar un poco bueno, eso. tengo que ir un poquito a la raíz de las cosas que yo y otras personas, no solo yo, hemos hecho en Chile. Fundamentalmente, y si uno tuviese que contar una muy larga historia de unos 30 años en corto, yo diría que una de las cosas que a mí me interesó muy desde el inicio en mi carrera, después de que yo volví de Inglaterra, me reinstalé en Chile en el año 72, 73, fue realmente integrar al hombre como una parte del sistema ecológico. O Ujú, sea, normalmente uno lee de 100 trabajos científicos que uno lee, digamos, en el área de la ecología, es como si el hombre no existiera. Digamos, está bien, se hacen los experimentos, pero es como si a mí me interesó mucho en la parte marina, costera, y me di cuenta muy rápido, digamos, que las poblaciones humanas, sobre todo en el centro de Chile,
tenían una conexión con la zona costera, llámense los pescadores artesanales de los botes, los buzos a resuello que no usan botes, o incluso la gente que anda a pie, digamos, en la costa con un atornillador y un cuchillo. Eran muy numerosos, tremendamente numerosos, mucho más numerosos de lo que yo nunca había visto en ninguna parte del mundo, probablemente con excepción de África. Entonces, viajando a distintos lugares en Chile, trabajando mucho con las caletas de pescadores, me di cuenta que había lugares en Chile aislados, lejos de las caletas de pescadores, que el camino pasaba 20, 30 kilómetros de la costa, y esos lugares, digamos, aislados, como los Moy y otros lugares, tenían una ecología distinta, tenían componentes del sistema que eran distintos, uno era más abundante, menos abundante, etcétera, etcétera, y cuando uno se movía hacia los lugares más poblados, digamos, los componentes y las interacciones cambiaban. Y eso, digamos, uno lo puede describir y comenzamos a describirlo. Pero entonces se me ocurrió que la manera de poner a prueba esto era realmente construir una estación marina, costera, y controlar el acceso del ser humano. Y ver cómo reaccionaba el sistema, digamos, bajo un sistema controlado de no ingreso. No ingreso de botes, no ingreso de pescadores, no ingreso de veraneantes. A ver cómo cuando uno manipulaba el hombre como un elemento, cómo reaccionaba el sistema sin hacerle nada al sistema, solamente extrayendo esta presión. Una pregunta, por lo que tú dices, Juan Carlos, me da la impresión que la ecología las otras ecologías, los discursos ecológicos, científicos o pseudocientíficos, no colocan al hombre dentro de la ecología. En Significa general que no. hay un reduccionismo ahí, ¿no? En general no. En general no, y hay ciertos vectores, digamos, que llevan, que inclinan en el tablero público, en la cosa pública, justamente en la otra dirección. Por ejemplo, la ecología profunda, que es un tipo de ecología, digamos. Básicamente yo la critico por eso, porque no tiene al hombre en el centro. Cuando digo al hombre, digo el bienestar humano. El bienestar en el centro, en el corazón del paradigma. Más bien, en el centro del paradigma está la naturaleza. Y sí, el hombre es parte de la naturaleza, pero se le toma como un elemento, digamos, aislado o separado por su cultura. Los nuevos paradigmas que se han ido, paradigma es una palabra con muchas connotaciones, digamos, pero que se han ido desarrollando, por ejemplo, lo que se desarrolló en el Millennium Assessment, que es yo pienso que el Millennium Assessment es un proyecto que es una tremenda herencia de Kofi Annan, antes de irse de Naciones Unidas. ¿Podrías describir brevemente qué consiste? Básicamente Kofi Annan, digamos, hará unos 10 años atrás, se dio cuenta de que era necesario buscar cómo colocar el bienestar humano en el centro del paradigma ecológico. Y aproximadamente unos 1.200 científicos en el mundo colaboramos por, no sé, unos 6, 7 años, tratando de desarrollar un nuevo paradigma. Y ese paradigma está ahí en el Ecosystem Assessment Project. Costó varios millones de dólares, 6, 7, 8, 10 años. Y el paradigma fundamentalmente dice eso, que en el centro, digamos, en el centro de la ecuación entre la naturaleza y el desarrollo está el hombre. Me parece bastante obvio. Claro. No es la biodiversidad. Lo dice claramente, no es la biodiversidad. Entonces cuando uno dice, salvemos la biodiversidad, está bien, salvemos la biodiversidad, pero el paradigma central es el bienestar humano. Ahora eso a ver, si uno se retrotrae, sin forzarlo, pero ¿implica que hay dos cosmovisiones filosóficas? ¿O hay una más científica y menos científica? ¿Qué es lo que hay detrás de estas dos miradas? El problema básico yo encuentro que en términos de cosmovisiones, digamos, uno puede usar filosofía, puede usar ciencia. Yo soy un científico. Lógico. De modo que la cosmovisión, yo diría, las cosmovisiones para mí contrastantes son, por un lado, la ecología profunda. Yo respeto a la gente que hace ecología profunda, no tengo nada contra ellos, pero hay una cosmovisión ahí que en general, pienso yo, está más influenciada por aproximaciones filosóficas o digamos, por, no sé, política, etcétera. Y la otra cosmovisión, digamos, una cosmovisión que está mucho más influenciada por la ciencia. Por la realidad. Por la realidad. Y dentro de esa hay varias. El hecho de tú tener una formación de ser biólogo,
sí. La biología es una ciencia, bueno, Sí. está en contacto directo con la vida. El filósofo y el Exactamente. político están más en la teoría y la abstracción. Exactamente. Eso hace tal vez una diferencia Sí, importante. pero no tenemos que confundirlo mucho con pragmatismo tampoco, Ajá. digamos, en los dos No, yo entiendo que no es elementos, pragmatismo, sí, no. hay No. elementos de pragmatismo, Mm. pragmatismo en los dos. Pero volviendo a la pregunta Mm. original, digamos, mi inclinación en general y la inclinación Mm. del Ecosystem Millennium Assessment, digamos, es eso, digamos, cómo compatibilizamos, digamos, el bienestar humano fundamentalmente con el desarrollo del planeta. ¿Podrías dar un ejemplo donde se viera este nuevo enfoque ecológico que coloca Sí. lo humano o el hombre, Sí. digamos, como un elemento importante y decisivo en relación con la Sí. biodiversidad y con otros aspectos? Tengo que hacerlo con las cosas que yo conozco y Obvio, no con la teoría, digamos, lógico. y ahí tengo un ejemplo muy específico. Por ejemplo, en la costa de Chile, a lo largo de la costa de Chile, 4.000 o 5.000 kilómetros, hay aproximadamente unos 60, 70.000 pescadores artesanales. Si uno multiplica eso por 10, digamos, que son sus familias dependientes, estamos hablando de cientos de miles de personas. Y los recursos, digamos, a los que extraen estos pescadores artesanales, digamos, hasta el año, no sé, 70, 75, 80, eran de acceso abierto. O sea, era el lejano oeste, el que primero llegaba, el que sacaba más, etcétera, etcétera. Ahí, para solucionar ese tipo de problemas, digamos, hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, uno podría irse por el lado, digamos, un poquitito de la ecología profunda o por esa vertiente y decir, bueno, lo que necesitamos hacer es instalar a lo largo de estos 4.000 kilómetros de costa 50 áreas protegidas en que no entre absolutamente nadie. Lo mismo que ha pasado en tierra, con la diferencia que en el mar no hay derecho de propiedad. Una diferencia fundamental. Claro. Esa sería una aproximación. Entonces vamos a instalar 50 de estos lugares protegidos, cada uno de 50 kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera, y con eso vamos a salvar la biodiversidad. Esa es una aproximación posible y se ha usado en el mundo. La aproximación que usamos nosotros y que yo en el fondo desarrollé fue justamente la contraria. Aquí lo que interesa, digamos, es el bienestar humano. Entonces, ¿cómo tratamos de ir solucionando el problema primero mirando al hombre y después mirando al sistema? Y entonces a través de los experimentos y actividades que hemos hecho en Las Cruces, en la estación costera y en otros lugares, digamos. ¿En qué consistió esa estación costera de Las Cruces? Sí, Interesante. Bueno, vamos a ver si podemos mostrar unas imágenes que están en el computador. Sí. Vamos a ver si podemos. Es un modelo, digamos, así como alguien usa un ratón para hacer su investigación. Nosotros usamos la estación costera como un modelo natural. Y básicamente lo que hicimos en el año 82 fue conseguir plata en Chile y en el extranjero, conseguirnos con Patricio Sánchez, digamos, una zona en Chile central que estaba muy intervenida. Partimos por una zona muy intervenida, no por una zona muy aislada. Y instalamos una estación marina, pero en realidad el laboratorio estaba en la costa y en el mar, porque cerramos aproximadamente 1 kilómetro de costa y unas 5 o 6 hectáreas de fondo de mar. Y esa zona ha estado cerrada por 25 años, sin acceso. Cerrada quiere decir sin acceso a los pescadores. Es una zona pequeña, que no le influencia, digamos, en la economía a nadie, pero de allí hemos aprendido, y siguiendo con la idea anterior, cómo los sistemas se recuperan cuando tú sacas del sistema, digamos, al extractor que es el hombre. El hombre no es necesariamente malo, porque la ciencia no es ni mala ni buena, es ciencia. Y aprendimos cómo funcionaba el sistema, y por ejemplo aprendimos mucha ecología, mucha interacción, y cuál era el rol del hombre en este sistema. Pero también aprendimos, por ejemplo, cosas prácticas, como por ejemplo tasas de recuperación de algunos recursos cuando se les dejaba descansar entre comillas, no extraerlos. Esos modelos existen en tierra y se han desarrollado por muchos años. Y ese conocimiento lo trasladamos a las caletas. Y antes de la ley de pesca convencimos al gobierno que le diera derechos exclusivos a una sola caleta, Quintay, en Chile Central, por 4 o 5 años. O sea, desarrollamos el conocimiento en la academia, lo llevamos a la práctica y estuvimos ahí en el momento preciso. Hay un gráfico que tú me mostrabas recién de un PowerPoint, de una exposición que vas a hacer en España. Decías de la academia. Exactamente. ¿Cómo eran las frases de la academia? De la academia a la vida real de la pesca. Este ejemplo que tú das me parece que es muy ilustrativo de una manera de hacer ciencia, ¿no es cierto? Que me parece muy interesante. Es como, así como Nicanor Parra dice que bajó a los poetas del Olimpo, es una manera de bajar también a los científicos del Olimpo, ¿o no? De su encierro, o de su autismo, o de su investigación cerrada, que por supuesto que es importante,
y conectarlo con, Exacto. con la vida real. Bueno, con la- no siempre se dan esas posibilidades. Sí. De modo que en mi materia, en mi disciplina, Mm. se daba esa posibilidad. Lo que pasa es que yo tuve como científico que tomar una decisión de seguir trabajando en las cruces, en la ciencia básica y publicando en las revistas internacionales. Eso también porque con eso me evalúan en la Ujú. universidad, pero Te evalúa la academia. exactamente. Claro. Yo no puedo Lógico. salirme de... Pero al mismo tiempo usar ese conocimiento y transferirlo. Ujú. Es mucho más difícil transferir conocimiento que transferir tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología viene generalmente empaquetada Ujú. y tiene sus procedimientos, sus métodos, se ha probado en otras partes y se transfiere. El conocimiento del que yo estoy hablando se crea Mm. en un lugar determinado y no hay referentes en términos de transmisión. Entonces hay que buscar los canales, los mecanismos, los puentes para transferir el conocimiento. Yo creo que es mucho O sea, más lo que difícil. entiendo, que alguien, si hubiese desarrollado un proyecto como este desde la mirada de la ecología profunda, habría tal vez separado, habría hecho unos parques nacionales Exactamente. y no habría incorporado al hombre, a los pescadores, y por lo tanto habría reducido... Esa es mi interpretación del Claro. asunto. Lo bonito del ejemplo nuestro es que después de 30 años estamos llegando a eso, Mm. a lo que, porque lo primero bueno, estábamos, digo, con el conocimiento ahí y en el año 91 logramos introducir, no solo Mm. yo, sino que mucha gente, logramos introducir este conocimiento en la ley. Mm. Entonces hay 2,5 líneas en la ley de pesca que son 20 años de investigación. Impresionante. 2,5 líneas ¿Qué- que dicen que los pescadores artesanales de Chile van a tener acceso a derechos exclusivos sobre áreas pequeñas, siempre que estén bien organizados. 2,5 líneas. Estaba pensando qué distinto sería si en Chile las leyes fueran hechas a partir de experiencias científicas reales más que de teorías elaboradas en escritorios. Sí, muy Otro gallo cantaría, ¿no? Otro gallo cantaría. Y este Ah. es un muy buen... Hay muy pocos ejemplos en el mundo. Esto es lo que se llama, digamos, el círculo del conocimiento en Ajá. general, en que tú generas conocimiento, algún tipo de conocimiento, tienes la capacidad de transferir ese conocimiento a los usuarios o los actores, logras, digamos, experimentar con eso, transferirlo a la ley y hacer un seguimiento completo. Hay muy pocos casos en el mundo en que esto ha ocurrido, y particularmente en el mar, porque en el mar no hay derecho de propiedad y en el mar ocurre la tragedia de los comunes. ¿Cuál es la tragedia de los La comunes? tragedia de los comunes es que cuando alguien, digamos, cuando algo no tiene dueño, nadie lo cuida. Por ejemplo, el aire, el mar y el aire. Son buenos ejemplos. El calentamiento global y todo eso tiene que ver un poco con las tragedias de los comunes. Tú no puedes salir de tu casa en la mañana con un metro cúbico de aire de Claro. cierta calidad. No, Claro. el aire nos pertenece a todos. No hay derecho de propiedad y no hay derecho de propiedad sobre el mar. Entonces, O sea, es de todo y es de nadie. exactamente, y nadie lo cuida. Este es un trabajo que se publicó en Science muy famoso en el año 1968, se llama La tragedia de los comunes, pero opera para las ovejas, opera para cualquier cosa, cuando no hay derechos de propiedad. En el caso del mar, lo que hemos logrado hacer es transformarlo en propiedad colectiva, comunal, que es muy interesante. Hay unas revistas o folletos, unos boletines, Sí. Que son muy bonitos porque son como un ejemplo de Exacto. cómo hacer esta transferencia de Exactamente. conocimiento a los pescadores artesanales. ¿Por qué Exactamente. son tan importantes? Bueno, aquí vamos viendo en qué consistieron estos folletos y qué significa trabajar con los pescadores artesanales. ¿Por qué son tan importantes los pescadores artesanales? Bueno, son importantes porque es una actividad extraordinariamente importante en Chile. Estamos hablando de cientos de miles, digamos, de ciudadanos. Es una actividad tradicional, donde no se da el derecho de propiedad, donde se ha demostrado que cuando hay libre acceso, digamos, los recursos, por ejemplo, una cosa extraordinaria en términos de los recursos es que la política de los Chicago Boys, digamos, ¿no es cierto?, de la época del 80, que se abrieron todos los mercados. Uno mira, digamos, qué pasó con los recursos naturales del mar en Chile. Las exportaciones aumentaron, digamos, 6, 7, 8, 9, 10 veces. ¿Ya? Durante 4 o 5 años y después cayeron, porque no es igual exportar chamantos o cobre que exportar locos. En el caso de los locos, de los peces, son recursos naturales renovables que uno tiene que entender cómo funciona y en qué momento uno debería ir a recolectarlo, a extraerlo y en qué cantidad. Y eso es lo que aprendimos fundamentalmente en las cruces con los recursos bentónicos. Entonces, hay ahí una mirada, ese boletín todavía son extraordinariamente importantes porque fue el mecanismo a través del cual transferimos conocimiento.
Uno dice, yo quiero transferir conocimiento a los pescadores artesanales, a los campesinos, a quien sea. Tengo que buscar los mecanismos adecuados para hacerlo. Y en ese caso particular fuimos a los pescadores y les preguntamos cómo quisieran ustedes que nosotros les transfiriéramos el conocimiento que tenemos. La respuesta fue bien inesperada, porque la respuesta fue, queremos pósters. Póster grandes con fotos para pegarlos en nuestras casas. No teníamos el dinero para hacerlo. Entonces, podrían colocar una sirena. Ideamos estos boletines que eran muy simples y después le preguntamos qué quieren saber. Bueno, queremos saber del loco, del erizo. ¿Qué quieren saber de eso? Queremos saber cómo se reproducen. Siempre la cosa es cómo se reproducen, dónde están las larvas, qué hacen, cómo viven y cómo se llaman científicamente. Una cosa que uno no la habría esperado. ¿Cuál es el nombre científico de la especie? En realidad no le sirve para nada, pero es una cosa que tienen, escuchan a la gente hablar de los nombres científicos. Entonces diseñamos un sistema de folletos en que los repartíamos 500, 600, 700, en que iba como un editorial con un mensaje sobre conservación y manejo, y alguna descripción del recurso que queríamos transmitir. Juan Carlos, quizás pudiéramos hablamos de los pescadores artesanales, de hablar de lo que tú has llamado la sobreexplotación del mar, absolutamente irracional, estoy leyendo aquí un texto que tú escribiste, y por una competencia desleal por parte de los grandes industriales pesqueros respecto a los costeros artesanales. ¿Qué, desde tu mirada científica, qué ha pasado ahí? ¿Cuál es tu diagnóstico y tu Bueno, mirada? yo diría que eso que yo escribí, digamos, es un diagnóstico que tiene carácter mundial. O sea, la pesca, te doy 2 o 3 ejemplos, digamos. Por ejemplo, en el mundo existen alrededor de 50 millones de pescadores artesanales. 50 millones. De pescadores directos. Andan multiplicando por 10 o por 20 en familia, mientras que pescadores industriales hay 500.000. O sea, los números son muy diferentes. Las flotas industriales, digamos, tienen mucho más capitales, ¿no es cierto? Y obviamente que sobrepasan a las flotas artesanales. Sin embargo, en Chile eso es válido hasta cierto punto. Yo creo que la ley de pesca tiene 2 elementos, digamos, que la distinguen de otras leyes de pesca del mundo. Por ejemplo, en el año 1991, la ley de pesca determinó que las primeras 5 millas del mar chileno, bueno, no de todo el mar, pero entre Arica y Puerto Montt, eran de uso único y exclusivo de los pescadores artesanales. O sea, zonificó el mar. Zonificó el mar, muy importante. Y segundo lugar, estableció que a lo largo de las caletas de Chile existía la posibilidad que las comunidades se organizaran y tuvieran áreas, digamos, de uso exclusivo, de manejo exclusivo. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la pesca en Chile de anchoveta, sardina, jurel, que son los que pescan los industriales, en realidad la única curva que asciende en Chile es la pesca de esas especies por los pescadores artesanales, porque tienen unos derechos exclusivos sobre 5 millas. Cuando uno suma lo que pescan los artesanales y lo que pescan los industriales, la pesca no ha subido en conjunto, pero se han distribuido los recursos. Y eso ocurre en muy pocos lugares del mundo. Entonces, lo que yo escribo ahí es verdad, porque hay una sobreinversión mundial en pesca del orden del 80%. Sí, son los subsidios los que mantienen, digamos, en el mundo las flotas pesqueras funcionando. Tú, ante las voces alarmistas o de alerta que dicen que en el año 2050, producto del calentamiento global, van a desaparecer las especies marinas, o muchas especies marinas, tú respondes, te ríes ante esa afirmación. Me gustaría decir por qué. Me río porque, digamos, el cambio climático sobre el que yo creo y he estado, y el calentamiento global escribiendo mucho, digamos, es uno de los fenómenos de cambios globales que están ocurriendo en este minuto en el mundo. Hay varios otros paralelos. Entonces, lo más probable es que si seguimos como estamos, efectivamente en el 2050 o en el 2070, no es que vayan a desaparecer todas las especies marinas del mundo, pero desde el punto de vista pesquero van a tener una reducción enorme. Pero eso probablemente va a ser debido más bien a la sobreexplotación pesquera que existe en este momento que al calentamiento global. Es probable que el calentamiento global tenga alguna relación, pero mínima. O sea, de alguna manera ya estamos instalados en una realidad que es dramática en el mundo, pero que no se ve porque no es visible y a lo mejor no es tan espectacular. Está siendo visible, está siendo visible. Por ejemplo, desde el punto de vista de la pesca, a partir del año 80-85, la pesca mundial de especies marinas está estancada.
Ujú. de especies, digamos, salvajes, wild, no de los cultivos. Sí. Está estancada. Se estancó en 80 millones de toneladas en el mundo y comienza a decrecer. Entonces, ya hay un signo por 6 o 7, 8 o 10 años de que la extracción mundial de pesca en el mundo no solo está estancada, sino que está decreciendo, porque las flotas son tan grandes, sobre todo las flotas industriales, que están sobredimensionadas y son los subsidios de los distintos gobiernos los que mantienen esas flotas en pie. O sea, el proceso ya empezó. Entonces, si uno proyecta esa curva, que no tiene nada que ver con calentamiento global, en este minuto, bueno, en el 2050 no vamos a tener más de 10 millones o 15 millones o 20 millones de toneladas disponibles. Si pudiéramos graficar eso en la vida concreta del que nos está escuchando, ¿qué va a significar en nosotros y nuestros hijos de aquí Bueno, a yo pienso yo soy optimista, no soy Ajá. catastrofista, yo creo que eso no va a ocurrir. Ajá. Pienso que no va a ocurrir. Y que la comunidad internacional va a reaccionar a tiempo, una cosa. Y segunda cosa, que la tecnología va a venir en nuestra ayuda. Entonces, pienso que hay entre ahora y el 2050 o 2070 hay un espacio muy grande. Tengo mucha confianza en la tecnología en ese sentido. Y veo que en cuanto a la curva, por ejemplo, hay En la elementos... tecnología, pero la tecnología en sí Sí, misma no es nada. Es bueno, quién la usa, cómo la usa, qué exactamente. políticas se distribuyen. Tú mismo has dicho, Sí, que parece interesante, sí, sí, que hay que responder la pregunta más urgente, porque sí, todos sabemos el diagnóstico. exacto. La vieja pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Sí, ¿Cuál es el qué hacer? sí, Y ahí es cuando los científicos, como tú, que estás sí, trabajando sí, en terreno, en la sí. realidad, pueden decir algo. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo? Bueno, diría yo en el mar, que es de donde yo conozco, digamos, de que el calentamiento global sea algo, pero no es mi área de expertise. Yo diría que en el mar, digamos, las tendencias en términos generales que está liderando Chile, ¿eh? Chile está liderando tendencias como zonificación del mar, eso que yo dije que en las primeras 5 millas, eso es una zonificación, digamos, muy clara en que se toman decisiones sobre flotas de distintos tamaños. Ese es un camino. El otro camino, digamos, que se menciona regularmente, el establecimiento de áreas marinas protegidas. Pero no debe haber más de 5, del 2%, 3% en el mundo de áreas marinas protegidas, y el nivel con que se están implementando es relativamente bajo. De modo que la zonificación de los mares, digamos, una cosa que viene, y Chile está dando ejemplo en esa dirección. Tú estuviste, te hiciste, no sé si famoso, pero saliste a la palestra desde tu campo científico, que siempre la ciencia no está en los primeros titulares de los diarios, desafortunadamente, digamos. Más bien hay otro tipo de... La opinología ocupa la mayor parte de la prensa más que los que saben de los temas. Sin embargo, estuviste en una conferencia que dio Al Gore. Al Gore está haciendo una gira mundial con una película, con un libro, etcétera, etcétera. Y en un periódico dijiste, no cumplió mucho con mis expectativas. Produjo mucho impacto lo que tú dijiste ahí. A ver, ¿cuáles son tus diferencias con Al Gore? ¿Por qué no cumplió tus expectativas? A ver, primero en términos de expectativa. Yo había visto la película antes, me encuentro con Al Gore, que no lo conozco, ni tampoco lo saludé en la reunión, nada. Me encuentro con una persona que repite, pero 100%, incluso donde se coloca la mano en el momento, la mano en la cara en el momento adecuado, lo que está en la película. De hecho, yo vi la película después porque no podía creerlo. Entonces, o sea, una actuación, es un es teatro. una actuación, ¿Ya? es una actuación y no tiene nada de malo, pues si ganó un Oscar, digamos, o sea, o ganó un premio internacional, una muy buena actuación. Ahora, las expectativas mías eran que esa película que yo había visto y que la hizo él, la hizo, digamos, fundamentalmente para el público norteamericano, que para mi gusto es un público culposo. A ver, ¿en qué sentido culposo? Culposo en el sentido de que Estados Unidos es el que pone en el ambiente el 39% de los gases invernaderos. El 39%, un solo país. Entonces, él está en una campaña, yo no voy a decir si es política o no, etcétera, pero se está dirigiendo a un público determinado y puso ese tema en la casa de las personas. Estaba hablando a su target, como dirían los políticos. Muy importante. Claro. Entonces, ¿cuál es la expectativa mía, digamos? Este señor viene a Chile, a un país, digamos, que no es culposo, porque nosotros solo ponemos el 0,23% de los gases, por lo menos un 5%, un 10%, un 15% de su presentación va a estar modificada hacia un público distinto, que es un país en vía de desarrollo, que es un país, digamos, que está ordenado,
que no es responsable, digamos, del mismo, y no encontré absolutamente nada de eso, absolutamente nada de eso. Entonces, depende de las expectativas de cada uno. Yo he hablado con gente que no había visto la película y encontró que era fantástico. Y las cosas en que yo estoy un poquito en desacuerdo con él, no sé si 100%, él insiste mucho, digamos, en los problemas de cambio de conducta. Yo creo que los individuales, que apaguemos la luz, que no usemos el agua. Yo creo que son absolutamente esenciales y necesarias, no tengo duda de eso. Pero estoy convencido que con eso no basta. Ese es hagámoslo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, creo que no le está apuntando a donde tiene que apuntarle, que son los niños. Yo creo que lo que hay que apuntarle en este momento es cambio de conducta en los niños, desde el kindergarten, ¿no?, hacia arriba. Porque como yo dije en la reunión esa, son mis nietos, yo tengo 6 nietos, fantásticos, los que van a estar en el 2040 o en el escenario del 2040 o el 2050. Cambiarnos las conductas a nosotros cuesta mucho. Pero ¿qué habría que enseñar a los niños? Bueno, es muy importante porque en los colegios se hacen campañas ecológicas, hay que plantar árboles. También empiezan a circular los mismos clichés de siempre. Sí. ¿Qué es lo que tú considerarías fundamental de traspasar a través de la educación? Yo creo que lo que hay que traspasar, y lo he dicho en varias oportunidades, es tratar de hacer una campaña que yo llamo de alfabetización, o también podría ser de socialización de la ciencia del cambio global. La ciencia del cambio global, no solo del cambio climático y del calentamiento. Establezcamos cuáles son los otros cambios, porque ya hemos visto el cambio climático, el más popular hoy día, el más mediático. ¿Cuáles son los otros cambios que no vemos? Por ejemplo, los cambios globales respecto a la pérdida de hábitat en el mundo. Si digamos, la biodiversidad... ¿Qué es un hábitat primero? Para que un hábitat, digamos, es un lugar físico, para ponerlo, es más complicado ecológicamente, pero ponerlo en términos muy simples, es el lugar físico donde viven las especies, ¿no es cierto? Entonces, si uno cambia, digamos, un bosque nativo por un bosque, digamos, de pino, capaz que esté secuestrando la misma cantidad de anhídrido carbónico, pero lo que ha pasado en términos del hábitat y de la comunidad ha cambiado radicalmente. Entonces, el cambio de hábitat a lo largo del planeta, una ciudad, digamos, si una ciudad sacó del sistema un hábitat completo, etcétera. Entonces, ahí hay un cambio, digamos, en términos de deforestación o incluso de contaminación, etcétera, que se está cambiando. La pesquería, digamos, los problemas pesqueros en el mundo, digamos, son globales, no son problemas locales. El problema de los carbono-fluorocarbonos, del hoyo de ozono, etcétera, son problemas globales que se han logrado detener, etcétera. Hay varios. Hay otro que se llama el oscurecimiento del planeta. Es muy interesante porque... A ver, ¿qué es lo que es el oscurecimiento del planeta? Es interesante porque cuanto más contaminación se produce en un lugar determinado, los contaminantes en el fondo actúan como refractores, digamos, de los rayos solares. No es que nos quedemos a oscuras, pero efectivamente cuando uno coloca detectores, digamos, se ha ido produciendo menor radiación solar que llega a la Tierra. Y en los lugares, digamos, en que la contaminación, sobre todo en Europa, en la contaminación ha sido más, estoy hablando de contaminación de aire, más controlada, en la medida que se controla la contaminación, llega más radiación solar. Entonces, ahí hay un trade-off, unas pérdidas y ganancias en ambas direcciones que también tienen que ver con calentamiento global. Entonces, ahora, donde él yo creo que no pone, volvamos al Gore, donde él no pone, digamos, el énfasis que se necesita, yo creo que en la educación, en el cambio de conducta y que tiene que ser dirigido a los niños. Y en segundo lugar, yo pienso que los cambios globales tienen que ver, digamos, con problemas de gobernabilidad global. Entonces, sigamos tirándole, digamos, piedras a Kioto o lo que sea, pero esto es un problema global. Es un problema global y después local también, pero es global. Y hay más esfuerzos que hay que hacer en términos de ponernos de acuerdo globalmente. Por ejemplo, Montreal en 1982. Ahí se ganó, ahí se logró algo. Ahí se logró mucho, digamos, con los aerosoles, digamos, ¿no es cierto? Y después Londres, qué sé yo qué más, etcétera, etcétera. O sea, hay modelos que se han desarrollado y hay poco de gobernabilidad global en su discurso. Lo que entiendo y me interesa lo que tú dices es que cuando lo leí en la prensa, una declaración que me llamó la atención, que uno escucha hoy día un pesimismo global, un pesimismo que llega incluso a la parálisis y que va acompañado de las ideas hechas sobre ecología, biodiversidad, lo que hablábamos recién. Pero escucho un cierto optimismo, un optimismo que tiene que ver con construir una nueva ciencia o políticas que estén basadas en la creación. Yo soy optimista, creo que todavía estamos a tiempo. He dicho en varias oportunidades que en
en el problema del cambio climático, del calentamiento global, la tecnología no nos ha acompañado, no nos ha acompañado a la tasa que debería habernos acompañado. Y pienso que, por ejemplo, por dar un par de ejemplos que he dado en nuestra parte, digamos, todo el proyecto de hidrógeno como elemento, digamos, que podría reemplazarlo, la energía en el mundo, está muy atrasado. La industria del automóvil, porque ojo, el problema del calentamiento global tiene que ver con emisiones y con combustibles fósiles, está muy focalizado ahí. Y uno mira la industria automovilística, cada vez los autos son más pesados, menos eficientes. O sea, no tenemos incentivos. Yo tengo un 4x4 y soy muy mal ejemplo, pero no tenemos incentivos, digamos, para tener autos más pequeños o rebajas de impuestos, digamos, si compramos un auto que pese media tonelada en lugar de 1,5 toneladas. Y la industria automotriz lo que le interesa es vender automóviles. Entonces, ahí hay problemas de tecnología y problemas de Estado, digamos, que son importantes. Y lo otro, diría yo, que es muy impactante en la película de Al Gore y que lleva, digamos, un poco al pánico. Y yo creo que esto no es una situación de pánico. Yo creo que todavía se puede enfrentar con realidad. Es que los modelos que él usa, y de eso algo sé yo, digamos, en términos de aumento del nivel del mar, son niveles extremos. Entonces, cuando uno ve de 6, 7 metros, 5 metros, digamos, en los próximos 100 años, los modelos actuales no indican eso. Los modelos actuales indican que el máximo aumento del nivel del mar debería ser del orden de los 80, 90 centímetros, lo que es ya muy importante, pero no son 7 metros u 8 metros. Él dice, este modelo tiene realidad en caso que Groenlandia desaparezca, en caso que Groenlandia desaparezca y la parte oeste de la Antártica desaparezca, sí. O sea, ¿tiene fallas científicas en la Bueno, base del discurso? A ver, ¿es simplificador es muy o hay mentiras? No, yo no creo que haya mentira, porque cuando él usa los modelos de inundación de 5 o 6 metros, son verdad. En caso que Groenlandia desaparezca y una parte importante de la Antártica del oeste también desaparezca. Pero los modelos actuales lo que indican es que eso es poco probable que ocurra. Y que en Chile específicamente, digamos, una cosa también llevarlo a la realidad nuestra. Los modelos indican los modelos locales, no los globales, hechos por la Universidad de Chile. Indican, por ejemplo, que en términos del nivel del mar, no debería subir el nivel del mar en el año 2070 más allá de unos 25 o 26 centímetros, más en el norte, menos en el sur. Entonces, esos son importantes, no son niveles que no tienen ninguna importancia, pero no son 7 metros u 8 metros. Entonces yo creo que tenemos que ponernos en la realidad con los modelos que tenemos actualmente y estamos todavía a tiempo de actuar. Me imagino que uno de los amores de un biólogo marino es el amor a los invertebrados, ¿no? El amor al losco, al piure, a la estrella de mar. Y me gustaría aterrizar en esos seres que comemos y consumimos, a veces sin límite, muchas veces comemos locos cuando están vedados, pero que no conocemos. Y me gustaría hacer un recorrido por estos invertebrados, aprovechando que tenemos un biólogo marino que es uno de los pioneros en esta línea. A ver, hablemos del molusco loco, que tú has llamado modelo biológico además. Es el loco que comemos, pero que al mismo tiempo es un modelo biológico. ¿Por qué el loco? Háblame del loco primero. ¿Y por qué es un modelo biológico? Bueno, es modelo biológico en términos que un ratón también es modelo biológico, o una mosca es modelo biológico para estudiar el cromosoma gigante, desde ese punto de vista. Ahora, este es un animal extraordinario, para mi gusto, digamos, yo he trabajado por 35 años con esta especie, es único en el mundo, está solamente en Chile y en Perú, no está en ninguna parte del mundo más. Es un carnívoro de alto nivel trófico. Si uno trasladara su equivalente a África serían los leones. Estamos hablando en tierra y en el mar, pero son de alto nivel trófico, son depredadores, son claves. Es más fácil hablar de los leones que de los locos. Pero en fin, si uno se imagina, digamos, un parque en África en que va y elimina a todos los leones, ¿no es cierto? Y los leones a su vez están comiendo las cebres, el sistema se va a modificar, va a cambiar. Entonces es un molusco único, es chileno. Nadie nos va a poder transmitir el conocimiento sobre este recurso. Muy importante desde el punto de vista de la pesquería. Hay miles de pescadores que dependen de este recurso, muy importante económicamente y muy atractivo desde el punto de su biología. Extremadamente. Entonces tiene una serie de elementos que yo lo he usado en mi carrera científica como modelo. Podría haber usado una estrella, podría haber como modelo biológico. Aquí bajamos una foto de internet, pero no sé si corresponde
Sí. a un loco. ¿A qué es eso? Vamos a mostrarlo. Bueno, eso es una larva ¿Ya? de loco. Las larvas de loco miden aproximadamente, cuando están en... A ver, deja contarte primero. Existen machos y hembras, Ujú. y hay copulación, Ujú. y la hembra pone cápsulas, Ujú. y dentro de las cápsulas están las larvas. Ujú. Y las cápsulas pasan unos 50, 60 días, las larvas pasan unos 50, 60 días dentro de las cápsulas, y esa foto que tú tienes ahí es cuando salen al mar, cuando se liberan, Ujú. y están aproximadamente 3 meses Ujú. en el agua. Ujú. Y crecen, digamos, hasta aproximadamente unos 6, 7 milímetros, a pesar que y son un pequeño caracol. Ujú. Hay un momento, un pequeño caracol que mide, digamos, menos de 2 milímetros, con los velos, son 6, y hay un momento que decantan, bajan, ¿no es cierto? Se ponen en contacto con las rocas, con los recursos que comen, y comienzan a desarrollarse. Entonces, cuando uno los encuentra recién asentados, pasados del plancton al sustrato, tienen aproximadamente 2 milímetros. Y tardan aproximadamente un año y medio en alcanzar unos 6, 7 centímetros. Lo que pasa es que en el desarrollo, cuando son pequeñitos, son un caracol, tal como uno se lo imagina. Pero en el desarrollo futuro, digamos, la última vuelta del caracol comienza a expandirse. Lo que uno ve como un adulto, no ve un caracol típico, pero es un caracol. Esta especie, como digo, que es única, es un depredador, es un carnívoro y una especie clave en los sistemas. Clave significa que si está o no está, el sistema es A o es B. Se modifica. Se modifica Es tremendamente. como el lobo en el bosque. Exactamente. Ujú. Que es un depredador. ¿Qué pasa con el lobo? Pues, lo que he leído, creo que leí en un artículo tuyo. Sí. Cuando se caza el lobo, Exactamente. claro, se caza el lobo que es el que producía daño, pero o sea Sí. que se produce una alteración Exactamente. en la cadena. Porque Muy empiezan a, fuerte. porque empiezan a desaparecer ¿quiénes? Empiezan a aumentar los herbívoros, claro. y a comer más hierba y más árboles, Sí. y se desorganiza completamente la situación. Entonces, las cosas que yo observaba muy al inicio cuando yo llegué a Inglaterra, es que yo iba a lugares en Chile bastante aislados, que había muchos locos, que sé yo qué más, porque la gente no podía llegar, y el sistema era distinto que cuando yo me acercaba a los lugares donde estaban los pescadores. Y ese es el experimento que tratamos de replicar en Las Cruces. Ahora, esta es una especie, digamos, que además tiene mucha importancia socioeconómica. Yo no estudié esta especie porque tenía importancia socioeconómica, la estudié porque me pareció un modelo biológico, digamos, muy potente. Y lo es. Hay otro, muy popular entre nosotros, muy querido, muy apetecido, que es el piure. Y ahí tú has hecho una investigación de un piure en particular, en una zona de descarga, podrías explicarlo, minera, y que me parece muy interesante demostrar esa experiencia. ¿Qué es lo que pasó ahí en esa experimentación? Ahí tenemos imágenes. ¿Cuál es este piure en primer lugar? Bueno, el asunto es que básicamente en Chile hay 2 piures, digamos, que son comestibles. Uno, digamos, es una especie que está desde el sur de Chile, digamos, hasta Perú, y que se llama piure chilensis, y es el que comemos normalmente en los mercados. Ahora, cuando uno llega a Antofagasta, yo no sé cuánta gente hay en Antofagasta, se encuentra con, si uno es biólogo o es ecólogo, inmediatamente se encuentra con una situación extraordinaria. Cuando baja la marea en Antofagasta, y cualquiera de ellos puede verlo, uno tiene 4, 5, 6 metros sobre las rocas, cuando se retira el mar, 4, 5, 6 metros de ancho, de un piure, ¿no es cierto?, grande, 10, 20, 30 centímetros, que puede caminar sobre ello, que está en el intermareal, o sea, está en la zona de las rocas, y después se extiende hacia abajo. Ese piure, que se llama piure prepuciale, ocurre única y exclusivamente dentro de la bahía de Antofagasta. En ninguna otra parte de Chile. Ninguna otra parte de Chile. Ni de Chile ni de Perú. Y poblaciones de esa especie están en Australia, a lo largo de 2000 kilómetros. Entonces, cuando uno llega y es ecólogo a Antofagasta, dice, ¿pero qué pasa aquí? Esta es una cosa, estamos hablando de 20 o 30 o 40 kilos por metro cuadrado, o sea, densidades muy grandes. Entonces, descubrimos a poco andar que esta es una especie invasora, que probablemente llegó de Australia, que probablemente llegó, digamos, con el salitre, con los buques salitreros, probablemente, no lo sabemos. Hemos hecho la genética, hemos estudiado, digamos, entonces hemos usado ese piure en particular como un nuevo modelo biológico, ahora de una especie invasora, que llega, que se instala y que le gana a todas las otras, ¿no es cierto? Entonces también es un modelo, ahora, a diferencia del loco, este es un competidor. Es un competidor muy agresivo. Es invasivo, pero es positivo que exista. Bueno, la gente lo come. Claro. Es que esta es la cosa, que la ciencia no es mala ni buena, es ciencia. Lógico. O sea, aquí llegó un invasor, ¿no es cierto? Y hay decenas y centenas de pescadores que dependen de este recurso.
Llegó ahí, ahora la pregunta que hemos hecho es ¿por qué está solo en la bahía y en ninguna otra parte? ¿Qué edad podría tener? ¿Cuándo llegó? Calculamos que llegó hace unos 100, 150 años y que hay ciertas condiciones dentro de la bahía de retención de las larvas que lo hacen que esté solo ahí. Esa manera de enfocar, uno la podría aplicar a otros lugares, por ejemplo, las famosas abejas estas asesinas, Exactamente. que se están combatiendo, pero a lo mejor habría que investigar científicamente primero qué son, qué han generado y qué se puede aprovechar antes de... Aquí hay una oportunidad única porque está dentro de una bahía, muy encerrado. Las preguntas, digamos, que uno puede hacer científicas son centenas. Quizás para ir cerrando, dos cosas cortitas. Tú has dicho que todas las acciones que se tomen en términos ecológicos, políticos, etcétera, son guiadas por parámetros insuficientes, basados en conceptos mal definidos, tal lo cual se escucha conservar la biodiversidad. Eso es casi un eslogan. Y tú has dicho que es un concepto que lo dice todo y no dice nada. Conservemos la biodiversidad. ¿Por qué ese concepto lo dice todo y no dice nada? Porque es uno de estos conceptos, digamos, de que cuando lo mencionan 4 personas tienen 4 visiones distintas del concepto. El concepto de biodiversidad definido, digamos, por la Convención de la Biodiversidad es un concepto muy amplio. En general se entiende que biodiversidad es el número de especies distintas. Esa es la primera aproximación y la más simple de todas. Número de especies, sí, eso es biodiversidad, pero es mucho más que eso. Es la biodiversidad también genética que tienen esas especies. También es la biodiversidad que no vemos, ¿ah? Digamos, cuando uno sale caminando, cuántas bacterias y cuántos virus y cuántos animales pequeños mata de una sola pisada. Entonces, cuando hablamos de la biodiversidad, tiene una connotación muy cercana al hombre y cuanto más mamíferos, cuanto más vertebrados y mamíferos sea, más carismáticas terminan. Entonces, las ballenas son súper importantes. Pero digo, ¿cuál es la diferencia entre una ballena, digamos, y una estrella? Entonces, entonces, yo pienso que se ha metido mucha plata en conservación de especies carismáticas, en general vertebrados y en general mamíferos, y cuanto más cercanos a nosotros, como más atractivos estos, y es un concepto muy complejo que se presta para discursos políticos, digamos, y también para análisis de DNA. Veo que la farándula ha llegado incluso al nivel de los seres marinos. Exactamente. O sea, pero mira lo que vende, lo que se ve, más que lo que realmente tiene importancia. Está ahí, está instalada. Por último, tú hablaste de la importancia de la educación de los niños. Un niño que nos está escuchando, ojalá, o un joven que te está escuchando ahora en esta conversación aquí en Una Belleza Nueva, ¿qué le dirías tú para enamorarlo de lo que tú haces, de esta especialidad que necesita gente, imagina, la ecología marina, la biología marina? La mayoría de la gente tiene en su cabeza a Jacques Cousteau como biólogo marino, con ese acento francés que decía, pollo en el mar, aquí en el Calipso. Sí. La invitación que tú le harías a ese joven que nos está escuchando, a abrazar la ciencia en Chile, a abrazar y a tomar el camino de la vocación. Yo diría primero, digamos, que en Chile hay varias, pero yo diría que 2 riquezas comparativas inigualables respecto del mundo: el mar y las estrellas. El cielo y las estrellas. Es clarísimo. Estoy de acuerdo con lo que tú dijiste al principio, digamos, tendemos a darle la espalda al mar. De modo que sí, la astronomía y la biología marina o las ciencias del mar en general, podría ser oceanografía, son elementos, digamos, comparativamente muy importantes en este país. Luego, digamos, le diría que científicamente hay un placer enorme que es inigual, no tiene precio, que es descubrir algo. Basta descubrir la interacción entre la especie A y B, digamos, tiene un precio, tiene un elemento, digamos, central en la vida de uno. Y yo soy un científico que llevo eso y les puedo asegurar que si se dedican a la ciencia, primero no van a ganar dinero, eso está claro, pero segundo, digamos, van a tener el placer de poder descubrir. También lo van a hacer con otra ciencia, pero el placer, creo yo, de poder descubrir con los cielos nuestros y con el mar nuestro es absolutamente inigualable. Hay que volver entonces a la fuente, al himno nacional, recordar puro Chile es tu cielo azulado y ese mar que tranquilo nos baña. Exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí en Una Belleza Nueva y éxito en tu maravilloso trabajo pionero en la ecología marina. Muchas gracias.